Entonces, con estos conceptos básicos, la idea es que todos puedan empezar con los mismos conceptos y a partir de ahí ir avanzando a los conceptos un poco más técnicos. Bueno, primeramente les quería hacer una pequeña definición de lo que son los tipos de energía. Como todos sabemos, existen, o bueno, generalmente se escucha que están las energías primarias y energías secundarias. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, las energías primarias o las fuentes de energías primarias son generadas a partir directamente de una fuente o de una naturaleza, ya sea el Fran, agua. espera un ratito, creo que un compañero compartió su pantalla. Si Ok. puedes compartir vos tu pantalla. Mm, Tiene que dejar de compartir él. Me parece que Gerardo Amarilla está presentando. Sí, sí, puedes dejar de compartir ahí, te dice stop en la presentación. Ah, dale, dale. Eh, Ahora sí. Bueno, Trata un poco de compartir, Fran. ahí. Ahí sí. Lo otro que ya pasé no mostró, no aparecía nada entonces. No, no, no aparecía. Bueno, vamos a volver entonces. Bueno, como les mencioné, bueno, en realidad la primera parte era solo la portada. Como les había mencionado, los tipos de energía o las fuentes de energía primaria y secundaria, ¿cuáles son sus principales diferencias? Bueno, la energía primaria es la energía generada a partir directamente de los elementos presentes en la naturaleza, como son el agua, el viento, puede ser la biomasa, el sol, los combustibles fósiles o el uranio. Ya las fuentes secundarias son las energías generadas a través de la transformación de los elementos obtenidos en estas fuentes primarias, como vendrían a ser los combustibles derivados del petróleo, la gasolina y la electricidad en sí ya vendría a ser una fuente de energía secundaria. Entonces, eh, ¿cuál es el principal objetivo que hoy en día están adoptando todos los países europeos principalmente y algunos países de América Latina? Es cambiar la generación de energía tradicional, que es una generación vertical en el cual se encuentran básicamente las fuentes como la energía termoeléctrica, la nuclear, la hidroeléctrica, o que se basan principalmente en una sola fuente de energía, a esta generación que sería la generación distribuida y diversificada con las fuentes de energías renovables. Entonces, en ese sentido, con este curso, me gustaría que ustedes puedan tener las nociones y las bases necesarias para que puedan abordar lo que sería específicamente la energía solar. Bueno, para empezar vamos a definir un poco las unidades porque muchas veces da un poco de confusión eso. Bueno, primeramente lo que sería un watt, que es un joule sobre segundo. Entonces esto sería la unidad de potencia. Entonces siempre también se quiere confundir lo que es potencia con energía. Entonces un watt sería unidad de potencia, un kilowatt también serían 1000 watts. Ahora lo que sería un kilowatt hora. Ahora, esto ya vendría a ser la unidad de energía, es decir, la unidad de potencia consumida en un intervalo de tiempo de una hora. O después podríamos tener lo que sería un megawatt, que a su vez podría ser 1000 kilowatts durante una hora, y un terawatt hora, que serían 1000 megawatts durante una hora. Entonces, a modo de ejemplo, muchas veces podríamos tener que la potencia podría ser representada también como una naranja. Si uno corta esa naranja y exprime esa naranja, el jugo vendría a ser la energía. Entonces, mientras más exprimamos o por un determinado tiempo, si exprimís esa naranja durante 5 segundos, vas a extraer una determinada cantidad de jugo de esa naranja. Entonces, si exprimís esa naranja durante 10 segundos, vas a tener
una cantidad mayor de jugo. Entonces ese jugo vendría a ser la energía que se encuentra y la naranja vendría a ser la potencia. A modo de analogía. Y aquí tendríamos lo que sería el consumo de un celular de 5 watts por 5 horas, serían 0.025 kilowatt hora. Entonces, nuestra tarifa eléctrica generalmente nos viene el consumo de energía, porque nos viene representado en kilowatt hora. Eso siempre, no sé si ya se habrían fijado anteriormente, pero cuando se fijen después pueden verificar que la unidad de medida con la que le aparece es kilowatt hora. Después tenemos lo que sería una televisión de 200 watts que se utiliza por 3 horas, sería 0.6 kilowatt hora. Y un aire acondicionado, bueno, lo que más consume generalmente en un hogar son básicamente estos aparatos, los aire acondicionados, y esto sí te generaría ya 1,2 kilowatt hora. Para que tengan una idea de cuánto es un kilowatt o cuánto es un megawatt, con 300 megawatts se tendría la electricidad necesaria para suplir las necesidades energéticas de aproximadamente 1 millón de personas. Entonces, esta sería la potencia. Con una potencia instalada de 300 megawatts, se podría suplir lo que sería la demanda energética de 1 millón de personas. Entonces, podríamos ubicarnos en lo que sería en este intervalo de megawatt hora, que sería la cantidad de energía producida por esta potencia eléctrica. Bueno, ¿por qué vamos a analizar el mercado fotovoltaico? Porque la capacidad instalada acumulada hasta el 2018 era de 505 gigawatts. En el 2019 a eso se sumó 129 gigawatts más y tiene un crecimiento exponencial. Como podemos ver, desde el año 2000 ha venido creciendo y la tendencia es que continúe a este ritmo. Este gráfico está en 2018, pero la tendencia es que siga creciendo porque en la mayoría de los países hoy en día se está adoptando lo que es la generación distribuida y se opta principalmente por las fuentes de energías renovables porque también se está combatiendo fuertemente lo que es el calentamiento global y también es otro objetivo de lo que sería la Agenda 2030, que sería diversificación y utilización de fuentes renovables en todas las matrices energéticas a nivel mundial. Entonces, Paraguay hoy en día todavía no cuenta con la legislación para la utilización de los paneles solares conectados a la red eléctrica. Se pueden utilizar estos paneles con baterías, pero conectados a la red eléctrica todavía no. ¿Cuál es la principal ventaja de conectar a la red eléctrica? Que se puede vender los créditos de energía generados. Por ejemplo, si uno instala 1 kilowatt en su casa y solo utiliza la mitad de ese 1 kilowatt, o sea, 0.5 kilowatt, el restante sería inyectado a la red eléctrica. Y eso nos generaría un crédito que podría ser utilizado posteriormente. En síntesis, con la generación distribuida lo que se obtiene es que la red eléctrica sirve como una especie de batería en donde se puede almacenar la energía y se puede utilizar esa energía, por ejemplo, a la noche o en cualquier momento en que tu vivienda o tu hogar necesite esa energía. Esa es la principal ventaja que se tiene con la generación distribuida y que todavía lastimosamente no contamos, pero yo creo que ya sería en 1 o 2 años más que se tendría que implementar eso. Y bueno, este otro gráfico que tenemos acá sería la evolución de los precios en el mundo. Como podemos ver también, el precio fue disminuyendo exponencialmente y hoy en día los precios están a 0,30 dólares la célula. Cada célula solar cuesta aproximadamente 0,30 dólares. Vamos a ver más tarde qué es una célula solar. Otra de las principales ventajas de la energía solar es que es una de las fuentes de trabajo a nivel mundial con mayor creación de empleo. Entonces, este gráfico nos muestra la cantidad de... en este eje tenemos lo que serían las fuentes de energías renovables y aquí la cantidad de personas por miles que están trabajando en estas fuentes. Y como podemos ver, la energía solar es la que tiene un 3.3 millones de personas actualmente que se están dedicando a trabajar en este rubro. Entonces es un rubro bastante rentable. Y después le sigue lo que son los biocombustibles líquidos, las hidroeléctricas, energía eólica y las demás fuentes de energías. Entonces, por este motivo también es muy importante que nos vayamos adentrando
en lo que es la energía solar, porque es un mercado que en Paraguay todavía no está siendo explotado, pero cuando llegue va a ser un éxito total también desde mi punto de vista. Como les mencioné, la generación de empleo es una de las características de esta fuente de energía también, y la principal fuente es la instalación. Este es un dato que yo saqué de Brasil. En Brasil ya se tiene la generación distribuida desde el 2014 y la principal fuente de trabajo es en la instalación de los módulos. Para que tengan una idea, por un trabajo de instalación residencial se cobra entre 1.500 a 3.000 reales. Entonces sería entre 2 millones a 5 millones de guaraníes por una instalación residencial. Entonces es una ganancia bastante significativa que uno puede estar ganando si tiene los conocimientos técnicos requeridos para realizar este trabajo, ¿verdad? En ese sentido, yo lo que les voy a transmitir serían los conocimientos teóricos. Próximamente me gustaría también hacer un curso práctico para que podamos llevar la teoría a la práctica. Entonces, para que se pueda fijar mejor toda la teoría y no se quede solo en la cabeza de ustedes lo que sería una instalación, para que puedan aplicar realmente y para que puedan tener esa experiencia en la parte de conexiones, sistema de protección, porque hay muchos componentes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de la instalación. Bueno, vamos a empezar hablando del silicio, que es la principal materia prima para la creación de los paneles solares fotovoltaicos. Bueno, el silicio es un elemento químico con número atómico número 14. Está situado en el grupo de los elementos metálicos. En realidad es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. El silicio se extrae de elementos como la cuarcita, cuarzo, arena. Es bastante impuro en estos estados, por lo que se necesita siempre procesarlos y se somete a un proceso de purificación para sus diferentes usos. Entonces, este ya sería el silicio puro, procesado. El silicio tiene que tener una pureza del 99,99% para que pueda ser utilizado. Es el principal componente para las células solares y también para los microcomponentes electrónicos. Entonces, esas son sus principales aplicaciones. Bueno, como podemos ver, el silicio en su última capa de valencia tiene 4 electrones. Cuando se, cuando se juntan varias estructuras de silicio entre sí, se forman lo que serían los enlaces covalentes y sería una estructura homogénea. Y cumplen la regla del octeto porque todos sus electrones eh, están estables. Entonces, en esta forma, el silicio no sirve como un conductor. Entonces, lo que se le hace al silicio es un dopaje. El dopaje básicamente es inyectarle con impurezas al silicio para que pueda desarrollar su propiedad de conductor. Vamos a ver más adelante cómo sería ese proceso. Y bueno, las células o celdas solares son dispositivos que convierten la energía solar en electricidad. Son compuestos de un material semiconductor, como les mencioné. Por ejemplo, el silicio puede ser usado en otros materiales, pero el silicio es la que tiene mayor eficiencia en la absorción de fotones de luz y emiten los electrones mediante el llamado efecto fotoeléctrico. Entonces, acá tenemos 3 células de silicio diferentes. Tenemos lo que son los silicios monocristalinos, los silicios policristalinos y esto sería un silicio amorfo. Bueno, aquí tenemos lo que sería la estructura del silicio. Esta sería la capa frontal, que es esta que vemos acá. Entonces, en la capa frontal sería la estructura o la unión tipo P y la capa secundaria sería la cara trasera, más bien sería la tipo P y la que está enfrente de sería la tipo N. Voy a mostrarles un video para que puedan entender un poco más cómo se da este proceso del efecto fotoeléctrico.
silicio es el componente fundamental para la fabricación de las células solares fotovoltaicas. El silicio tiene una estructura atómica con 14 electrones y su última capa la forman 4 electrones. Como sabemos, los átomos tienden a buscar la estabilidad consiguiendo 8 electrones en la última capa. Para ello, el silicio se agrupa con otros 4 átomos de silicio compartiendo los electrones de su última capa, formando 4 enlaces covalentes y creando una red cristalina. Para la fabricación de las células solares necesitamos dopar el silicio introduciendo impurezas. Crearemos el silicio tipo N introduciendo átomos con una estructura atómica de 5 electrones en su última capa, como el antimonio, el arsénico o el fósforo. Con lo cual, al formarse los 4 enlaces covalentes con el silicio, les sobrará un electrón para conseguir la estabilidad. Por otra parte, crearemos el silicio tipo P, introduciendo átomos con una estructura atómica de 3 electrones en su última capa, como el boro. Al formar los enlaces covalentes, quedará un hueco libre, falta de un electrón para conseguir la estabilidad. Si aproximamos las dos estructuras, el silicio tipo N y el silicio tipo P, bastará con una pequeña captación de energía por parte del electrón libre para que éste circule del silicio tipo N al silicio tipo P. Basándonos en este efecto, el efecto fotovoltaico, se construyen las células solares. En la imagen podemos ver la estructura típica de una célula solar. Una capa de silicio tipo N, con exceso de electrones, una base de silicio tipo P, falta de electrones, y un bus que permite la circulación de los electrones. Al incidir los fotones o paquetes de energía procedentes del Sol en el silicio tipo N, el electrón absorberá esta energía, produciendo un electrón libre, que a través del bus irá hasta el hueco libre que disponen los átomos del silicio tipo P. La diferencia de tensión que se crea en cada célula solar es de 0,6 voltios aproximadamente. Al ser esta tensión tan pequeña, conectaremos las células solares en serie para aumentar la tensión. Tensiones de más de 40 voltios son habituales en placas solares de gran tamaño. Bueno, ahí básicamente podemos ver cómo se forma lo que sería el efecto fotoeléctrico y cómo se da el dopaje del silicio. Entonces, como les mencioné, básicamente consiste en realizar el dopaje del silicio con dos materiales diferentes, uno con un exceso de electrones y el otro con un déficit de electrones. Entonces, en un sistema tenemos lo que sería un electrón libre y en el otro sería el hueco de electrones. Entonces, cuando uno recibe la radiación de los fotones, lo que pasa es que se excita a este electrón para que pueda pasar al intersticio vacío del hueco en el otro material. Entonces, tenemos el flujo de los electrones que van fluyendo desde el polo negativo hacia el polo positivo constantemente. Y ahí tenemos la generación de la energía eléctrica. Entonces, aquí tenemos lo que serían las terminales de nuestro panel solar, que generalmente son los que se interconectan entre sí para una mayor obtención de potencia. O si se utiliza una sola placa, estos serían los terminales que ya irían directamente hasta el sistema de protección o la caja eléctrica para después pasarlo ya al controlador de carga. Bueno, acá tenemos lo que sería el proceso de la fabricación de lo que son los silicios monocristalinos y los policristalinos. Acá arriba tenemos lo que sería el silicio monocristalino, que se forma a través de estos lingotes. Estos son formados a través de un proceso de tratamiento térmico y luego son cortados en wafers. Posteriormente se le adhiere lo que sería el material conductor. Esto es generalmente una tira de plata, la que vemos aquí, el cual sirve como conductor eléctrico. Y posteriormente son interconectados entre sí en un módulo solar. Y esto sería para la formación de un silicio policristalino, que es similar al proceso. La única diferencia es que el silicio monocristalino es un poco más eficiente que el silicio policristalino,
debido a que el material en sí es homogéneo y la estructura cristalina, en realidad la estructura cristalina es totalmente homogénea. Y en el silicio policristalino la estructura cristalina tiene diversas cristalizaciones. Bueno, ahora tendremos lo que sería el silicio monocristalino. Estas células solares, como les mencioné, son más eficientes que la mayoría. Las esquinas de las celdas se cortan como un octágono porque las obleas de silicio se cortan en lingotes cilíndricos que generalmente se cultivan mediante un proceso llamado Sokratsky. Siempre me cuesta decir este término. Bueno, realmente este sería el proceso. El silicio es fundido a una temperatura de 1400 grados aproximadamente. Posteriormente, al ser fundido, para ser fundido tarda en torno de 8 horas, o sea, es un proceso bastante complejo este. Entonces tarda aproximadamente 8 horas en fundirse. Luego es extraído en esta forma, en un lingote. Se estira lo que sería la punta del lingote y se va formando lo que sería este cilindro. Entonces, este cilindro es el que luego va a tomar esta forma. Antiguamente, las células monocristalinas eran totalmente redondas, pero cuando eran colocadas en el módulo solar, en la placa solar, se veía que el área ocupada por cada célula era muy desperdiciada, o sea, el área del módulo en sí. Entonces decidieron mejorar esa estructura y lo dejaron en este formato octogonal en el cual se reduce lo que serían solamente las esquinas y queda como si fuese casi un cuadrado, pero con una mayor aprovechación del área de los módulos. Entonces por eso fue que cambió el diseño de los paneles. No sé si alguna vez ustedes ya vieron algún panel solar antiguo, pero los que salían antiguamente eran totalmente circulares, cada célula. Entonces por eso fue evolucionando también para una obtención de mayor eficiencia en cada módulo. Se tuvo que cambiar el formato de cada célula para que se pueda ocupar mayor espacio, mayor área en cada módulo solar. Bueno, las ventajas son que puede convertir la mayor cantidad de energía solar en electricidad, tiene muchos años, lo cual es garantía de su durabilidad. En realidad, estos sistemas de paneles solares o células solares tienen una garantía de 25 a 30 años. Antiguamente eran de 20 a 25, ahora esa vida útil de las células solares subió de 25 a 30 años. Entonces, con el paso de los años también fue aumentando la eficiencia y la vida útil de las células solares. Entonces, esto sería una célula y cada panel solar, dependiendo de la potencia, cuenta con, puede ser 36 células o celdas, 72, 84 y las últimas que salieron al mercado creo que son con 96. Entonces, dependiendo de la potencia, ya va variando la cantidad de células o celdas que se incorporan en un panel solar. Las desventajas son el precio principalmente que actualmente, bueno, el precio en el mercado de los monocristalinos ya no es tan alzado o diferente de lo que es el policristalino. Antiguamente era una brecha un poco grande, por así decirlo, de unos 50 a 150 dólares. Hoy en día esa brecha, ya dependiendo de la potencia, disminuyó bastante. También ese pequeño mayor costo se debe a la complejidad en el proceso de fabricación, ya que se invierte mayor tiempo y dinero también en este tipo de células. Y como les mencioné, por ese motivo son más costosas que los policristalinos. Pero hoy en día esa brecha económica del precio ya se disminuyó bastante en lo que era en comparación a 10 años atrás. Bueno, eso serían las células policristalinas. Como podemos ver, las policristalinas eh, tienen el formato cuadrangular. Entonces, esa es una de las principales diferencias, que el lingote ya viene cortado en este formato cuadrangular. Les voy a mostrar un pequeño video para que puedan acompañar cómo es el proceso de fabricación. A ver, acá.
Ah, creo que ahí solamente les comparte el link de la pantalla de la presentación. Bueno, voy a modificar eso un rato. SolarWorld produce en Freiberg obleas de silicio multicristalinas para la fotovoltaica conforme a los máximos estándares de calidad. Los pasos previos a la fabricación de una célula solar se elaboran de forma completamente automatizada en 4 fases de producción: cristalización, elaboración de los lingotes, corte de las obleas y elaboración final de las mismas. El silicio de alta pureza es el material necesario para fabricar las obleas multicristalinas. Esta materia prima se deposita en una coquilla de material de cuarzo. Con una carga de casi 600 kilos, la coquilla se introduce en el horno de fundición. Se trata de un proceso completamente automatizado en el que rigen los más altos estándares y condiciones de pureza. En los hornos de cristalización, el silicio se funde a temperaturas superiores a 1400 grados Celsius durante 20 horas y luego se dejan enfriar. Al cabo de 3 días, se obtiene un bloque de silicio multicristalino de 84 por 84 centímetros. En este momento, la calidad de la masa fundida y la estructura del cristal determinan la posterior eficiencia de la célula solar que se obtiene. Una vez liberado de la coquilla, el bloque de silicio abandona el centro de cristalización para dirigirse hacia el almacén de bloques. Aquí continúa su proceso de enfriamiento y espera en un almacén temporal a la siguiente fase. El bloque de silicio se extrae del almacén de bloques y se introduce en una máquina que llamamos briquetador. Estas máquinas ultramodernas cortan el bloque en 25 lingotes cuadrados del mismo tamaño. Se trata de un proceso de corte que, debido a la especial estructura del material de silicio, resulta muy exigente para las herramientas. Un vistazo al interior del briquetador muestra un cabezal de corte con varios rodillos, sobre los cuales se desplaza un alambre de corte especial. La disposición de los rodillos se ha seleccionado de manera que el alambre conforme una matriz que se corresponda con la sección de las columnas. El cabezal de corte va descendiendo lentamente, haciendo que el alambre vaya penetrando en el bloque de silicio y vaya seccionándolo. El alambre transporta lo que denominamos slurry o lodo de corte en rápidos movimientos hacia adelante y hacia atrás. Se trata de una mezcla de carburo de silicio y polietilenglicol, especialmente desarrollado para cortar el silicio. El proceso de corte para dividir el bloque de silicio en 25 columnas y piezas laterales, las denominadas cortezas, dura unas 7 horas. Una vez cortado el bloque, se procede a lavarlo. A través de cintas controladas por ordenador y completamente automáticas, el bloque cortado es transportado hacia la instalación de lavado de bloques. Primero, unas boquillas aplican un líquido de limpieza sobre el bloque de silicio a alta presión. A continuación, un soplador seca las columnas. Al cabo de 15 minutos, un robot extrae las columnas una a una, mide sus parámetros geométricos y las lleva hacia el siguiente paso, el del marcado. Una serie de aparatos de medición de alta tecnología pesan y miden las columnas de silicio y las examinan con rayos infrarrojos. Este proceso permite obtener más datos sobre la calidad de los cristales de silicio. Recorridos cortos y eficientes. Esto es lo que caracteriza el flujo de trabajo de nuestro sistema de fabricación de obleas. Inmediatamente después de catalogar las columnas, un sistema de estantes completamente automático las transporta hacia el almacén temporal. El lugar de almacenamiento se elige de manera que las columnas de la misma calidad puedan juntarse formando un grupo. Además, el sistema combina las diferentes longitudes de columnas con una medida de máquina unitaria formando lotes. Las columnas de silicio se encuentran así clasificadas de forma óptima a la espera del siguiente paso de la transformación.
El sistema de estantes completamente automático transporta las columnas de silicio preclasificadas al siguiente paso del proceso de transformación, la prefabricación de obleas. En este paso, las columnas se pegan primero sobre una placa de cristal y un soporte de máquina. Esta tecnología ha sido desarrollada por los expertos de SolarWorld y es objeto de un proceso de mejora continua. Junto al centro de pegado se encuentra el área de corte. Aquí, en otro procedimiento de corte por alambre, se cortan las columnas en discos finos, las llamadas obleas. La sierra de alta tecnología está equipada con 2 grandes rodillos guía. Sobre ellos se desplaza a máxima velocidad y de forma distinta a la del briquetador, un alambre especial de unos 700 kilómetros de longitud. Así se crea un campo de alambre en rotación que presiona la columna de silicio. El alambre transporta el slurry o lodo que con sus finas partículas divide el bloque de silicio en discos finos de aproximadamente 0,2 milímetros. Al cabo de unas 8 horas se habrán cortado entre 2 y 3.000 obleas. Como una de las principales empresas fotovoltaicas del mundo, SolarWorld no solo produce obleas para su propia fabricación de células solares, sino que también las comercializa a nivel mundial. En una gran instalación de limpieza, comienza el cuarto y último paso de producción para la fabricación de obleas de silicio multicristalinas. Las columnas cortadas y pegadas sobre los soportes de máquina se lavan para eliminar el líquido viscoso y los posibles restos del proceso de corte. La instalación traslada las columnas al depósito de despegado de forma automática. Aquí, las columnas cortadas se desprenden del soporte de máquina. El resultado son unas finas obleas de silicio de unos 0,2 milímetros de grosor. Las obleas se separan y pasan por otras cintas de lavado. Los distintos baños con tensoactivos y agua, así como el posterior secado, garantizan una óptima limpieza de la superficie. A continuación, una serie de sensores y cámaras miden todas las obleas de forma completamente automática para poder clasificarlas en clases de calidad, así como en grosores y calidades de la superficie. Las obleas multicristalinas constituyen la base para la producción de células solares. Es por ello que son sometidas a un exhaustivo control final. Además del procedimiento de comprobación automático, la inspección visual por parte de nuestros trabajadores es una garantía fundamental para la calidad diaria de nuestros productos. Solo cuando las obleas cumplen todos los rigurosos requisitos de calidad correspondientes a su clase, merecen llevar el logotipo de nuestra empresa. Empaquetadas de forma segura, nuestras obleas se distribuyen por todo el mundo. La automatización garantiza también aquí la máxima puntualidad y flexibilidad. En solo 8 días se han fabricado obleas multicristalinas para la industria fotovoltaica partiendo de silicio de gran pureza en un proceso rápido de bajo costo. Bueno, ahora les voy a compartir de vuelta la presentación. Ahí está. Bueno, como pudieron ver, el proceso de fabricación de las obleas, que serían estas aquí, es un proceso bastante complejo. En realidad, el proceso productivo en sí todavía no acabó ahí. Voy a mandarles después los links de otros 2 videos en los cuales se termina el proceso hasta llegar a lo que sería la célula solar. No coloqué todo porque iba a quedar muy extenso ya, pero después le voy a disponibilizar el link para que puedan ver el proceso completo hasta el producto final, que sería la célula o la celda solar, que sería esta aquí. Entonces, es un proceso bastante minucioso, un proceso bastante complejo también. Y como pudieron ver, las celdas solares o las obleas, se van clasificando de acuerdo al tamaño y la eficiencia. Entonces, en esa producción también siempre hay una variación de la eficiencia de cada oblea. Entonces, dependiendo de la eficiencia, por ejemplo, algunas pueden venir con 15, 16, 17, hasta 18%. Entonces, dependiendo del grado de eficiencia y el tamaño también, van clasificándose automáticamente para que todas puedan ir en un mismo módulo solar posteriormente. Bueno, esta sería la imagen de lo que es el silicio policristalino.
se puede ver que en su parte frontal las características son muy notorias para diferenciar lo que es un panel policristalino y monocristalino. El monocristalino, su estructura misma superficial, tiene otro color y es homogéneo, totalmente homogéneo el color. Ya en el policristalino, el color en sí, como pueden ver aquí, ya va variando. Bueno, las ventajas son el menor precio, aunque como les mencioné, actualmente ya no existe más tanta diferencia, pero es un poco más económica que las monocristalinas. Su eficiencia, por ende, es un poco menor y la abundancia en el mercado, o sea, estas células se encuentra con mayor facilidad también. Eh, Su proceso de fabricación es más fácil, el monocristalino es un proceso un poco más riguroso todavía y son accesibles, o sea, es bastante accesible, aunque en el mercado mundial, europeo principalmente, se pueden encontrar tanto el monocristalino como el policristalino en cualquier local de venta, porque es bastante difundido ya. Ahora acá en Paraguay, por ejemplo, ya no es tan simple. Generalmente lo que más se tiene, o sea, si uno va a comprar de un determinado proveedor, generalmente encuentra o solo poli o solo monocristalino. Las desventajas son la menor eficiencia y que para un proyecto fotovoltaico se cubre más área de instalación por ende. Y estas son las células amorfas. Este es una de las células solares que no es tan difundida, o sea, es la menos utilizada por su menor eficiencia. El proceso de fabricación también es más simple para este tipo de silicio. Y la principal, o sea, su principal inconveniente es que se degrada rápidamente. Y también su vida útil de este diseño, de este modelo, es menor. Y este modelo es el que más se utiliza para las aplicaciones de las calculadoras y los cargadores de celulares portátiles también solares. No sé si alguno se había fijado, pero todas las calculadoras Casio F900 siempre trae un pequeño panel solarcito acá, miniatura, y que si se encuentra con una irradiación solar, o sea, si uno se encuentra afuera con un pequeño sol, ya funciona automáticamente. No sé si alguno ya se había percatado de eso. Y las otras aplicaciones son relojes y cargadores de batería para celulares. Bueno, las ventajas son que son más baratas, más económicas. Su composición las hace más flexibles también, aunque hoy en día las poli y las monocristalinas ya vienen también en una gran variedad de modelos flexibles, solo que el costo es un poco mayor. Debido a su material amorfo, le permite a los paneles seguir generando electricidad, incluso cuando algunas de las celdas están con nubosidad o alguna otra sombra. Bueno, esa es una de las pequeñas ventajas que debido a su peculiaridad con el color oscuro, vamos a decirle así, el cuerpo negro en sí es un buen absorbedor de fotones de luz o de irradiación. Entonces, por eso tiene esa ventaja de que puede absorber con mayor facilidad los fotones o rayos de luz en tiempos de nubosidad. Y como les mencioné, su ciclo de vida es más corto. En las desventajas, se degradan más rápido que otras celdas solares y tienen una menor eficiencia. Entonces es difícil pronosticar su generación de energía promedio porque dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, su eficiencia disminuye bastante, pero tenía bastantes aplicaciones. Esto hace 10 años se utilizaba bastante, pero después cuando el costo de las poli y las monocristalinas fueron bajando, ya dejó de ser utilizado a nivel industrial y residencial también, casi ya no se utiliza. Bueno, acá tenemos las principales diferencias de lo que sería las células monocristalinas, las poli y los amorfos en cuanto a eficiencia. Tenemos que en rendimiento laboratorial, las monocristalinas ofrecen hasta un 24% de eficiencia, las policristalinas varían entre un 19 a 20% y las amorfas en un 16%. Ahora, el rendimiento directo
que sería el rendimiento in situ, vamos a decirle, sería de las monocristalinas entre 15 y 18%, 12 a 14% para las policristalinas y un menor a 10% para el amorfo. Entonces, como pueden ver, el rendimiento es bastante bajo el del amorfo. Las policristalinas este año ya salieron con un rendimiento mayor, ya están alcanzando los 18 grados, 18% de eficiencia. Y las monocristalinas también aumentaron su eficiencia, ya llegan hasta 21%. Solo que el costo de esos nuevos modelos que salieron es un poquito más elevado. Bueno, las características. Para los monocristalinos es típico los colores azules homogéneos y la conexión de las células individuales entre sí. Y su fabricación se obtiene del silicio puro fundido y dopado con boro. Las policristalinas, la superficie está estructurada en cristales y contiene distintos tonos azules. Y la fabricación, igual que el monocristalino, es igual al monocristalino, solo que se disminuye el número de fases de la cristalización. Por eso es un poco más económico. Para el amorfo se tiene un color homogéneo marrón o negro, pero no existe conexión visible entre las células. O sea, es como si viéramos solamente un solo color en toda la célula. En todo el panel, mejor dicho. Tiene la ventaja de depositarse en forma de lámina delgada y sobre un sustrato como vidrio o plástico. Bueno, esa es la principal ventaja de este amorfo, que es muy fino y tenía mucha aplicación anteriormente en lo que serían las construcciones sustentables, porque la delgada capa le permitía incrustarse fácilmente por estructuras como las ventanas y cosas y estructuras semejantes. Pero hoy en día esa aplicación también ya se tiene con los sistemas de células monocristalinas y policristalinas. Y bueno, este sería el proceso de transformación del silicio al módulo fotovoltaico. Entonces tendríamos el silicio purificado ya, que posteriormente sufre el proceso de crisol y estirado. Entonces acá generalmente se hace el dopaje con boro. Bueno, esto es un proceso de tratamiento térmico también. En ese proceso de tratamiento se realiza el dopaje y con ese dopaje se obtiene lo que sería el efecto para que ocurra el efecto fotoeléctrico con el material semiconductor. Entonces, como les mencioné anteriormente, el silicio puro en sí no es un semiconductor. Entonces se tiene que hacer obligatoriamente ese dopaje para que pueda tener esa característica. Posteriormente se hace el recorte del lingote, el corte de las obleas, como vimos en el video. Luego se hace una difusión de fósforo. Entonces acá se vuelve a hacer el dopaje de la otra cara de la célula de silicio. Entonces, en un inicio el dopaje se hace solamente en una de las caras de la célula y posteriormente se hace el dopaje a la otra cara con dos materiales diferentes. Entonces, primeramente tendríamos lo que era el boro y posteriormente se hace ese mismo dopaje con el fósforo. Luego ocurre un proceso de texturizado y se hace una serigrafía. En esta serigrafía lo que se hace generalmente es pintar un poco más la célula con un color un poco más oscuro para que pueda tener mayor absorción de los fotones de luz. Entonces se tiene una mayor eficiencia en la absorción de la irradiación solar. Y después ya viene lo que sería la célula solar en sí. Y en esta célula ya se hace la interconexión con el material conductor, que sería este hilo de plata que vemos acá. Y después viene ya lo que sería la conexión de las células entre sí para formar lo que sería el panel solar o módulo fotovoltaico. Entonces después se hace un proceso de laminado. Acá hay varias estructuras que voy a detallar posteriormente. Y luego se hace el montaje del marco, que es la estructura metálica que se encuentra en los bordes. Y después ya sería el producto final, que sería el módulo fotovoltaico. Entonces es un proceso bastante extenso. Como les mencioné, en el video nosotros solamente vimos hasta este proceso en realidad.
y después les voy a pasar los otros dos videos para que puedan ver el proceso final de la producción de los paneles. Y bueno, los paneles o módulos fotovoltaicos están formados por un conjunto de células que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico. Entonces, como veíamos, este sería nuevamente el esquema de la formación desde el material en bruto del silicio, el lingote cortado, luego tenemos el corte de las obleas purificadas, por así decirlo, y después sería la incrustación de los conductores, los hilos conductores en las células, y ya sería el montaje para el panel solar en sí. Y bueno, acá tenemos los tres tipos de paneles. Como les mencioné, el amorfo tiene solamente un color, que es un color bastante oscuro, y es más negro, un cuerpo negro, por así decirlo, y por esa razón tiene la característica de que es un mayor absorbedor de luz. Entonces, el cuerpo negro en sí siempre absorbe de mayor manera la luz, y también por eso se hace el texturizado. Por eso se hace la serigrafía, como les mencioné, para oscurecer un poco más cada célula, para que puedan absorber de mejor manera la irradiación solar. Este sería el panel monocristalino y los paneles policristalinos. Como les mencioné anteriormente, da para diferenciar perfectamente cada tipo de panel. Sería muy difícil para confundirlos. Cada una tiene sus características muy diferenciadas. Y bueno, esta sería una diferencia entre lo que es una célula, el módulo y el arreglo o sistema solar. Entonces, cada célula en sí es lo que compone un módulo solar. Entonces, la unión de varias células sería el conjunto del módulo o panel solar. Este, por ejemplo, sería un panel o un módulo de 72 células. Entonces, como les mencioné, a partir de 320 watts ya vienen con 72 células. Los menores a esa potencia, los de 200, 270, 220 watts, vienen con, creo que era, si no me engaño, 34 a 55 células. Entonces, eso varía también de acuerdo a cada fabricante. No es un padrón, pero va variando de acuerdo a la potencia, la cantidad de células que tiene un panel solar o un módulo. Ya el arreglo de varios paneles en sí, bueno, se lo llama arreglo solar. Y cuando se tiene más de 4 células, bueno, acá se tiene 2 o más arreglos, generalmente es denominado sistema solar ya. Sistema de generación fotovoltaica o sistema de generación solar. Entonces, para que puedan ir diferenciando esa nomenclatura, porque esa es la que más se utiliza. O sea, cuando yo muchas veces hablo de sistema solar y la gente me mira así, porque sistema solar ya sería como hablar del sistema del Sol de la Vía Láctea. Entonces mucha gente se reían de mí, pero en realidad es la forma adecuada de decir, ¿verdad? Entonces esa sería la nomenclatura. Y bueno, estas serían las partes del módulo o panel solar. Sería el vidrio templado, la primera capa, que da una protección, cierta protección contra granizos, lluvias. Obviamente esto está diseñado para un estándar que aguanta cierta presión entre los módulos, y un error frecuente es que muchos instaladores, en Brasil al menos, pisan las células mientras están haciendo las instalaciones. Entonces eso es un gran error, porque eso va a generar pequeñas trincas, muchas veces micro trincas que no da para ver a nivel ocular, pero ya va a ir generando una disminución en la eficiencia. Esa parte vamos a ver más detalladamente. Les voy a estar mostrando las partes técnicas y más, o sea, lo que sería la parte eléctrica de los paneles en sí, vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver más detalladamente lo que sería la corriente de cortocircuito, el voltaje abierto. En abierto después sería también la potencia nominal que puede generar un panel y todos los demás detalles eléctricos. Bueno, después tenemos en lo que incumbe a la estructura en sí, tendremos una protección de tipo goma eva, sería
que se encuentra entre el módulo y el vidrio. Y luego se encuentran las las celdas solares. Y en la parte de abajo tenemos nuevamente la goma EVA. Tenemos la caja de conexiones, que sería esta. Y tenemos el marco de aluminio. Entonces sería el esquema en sí de lo que sería el panel solar o módulo fotovoltaico. Bueno, este es un punto muy importante, que es la influencia de la temperatura en el panel solar. Porque muchas personas confunden un poco lo que es la energía solar y piensan que cuanto mayor temperatura va a haber una mayor generación de energía. Y eso es un error. No se aplica esa creencia. Porque cuanto mayor es la temperatura, va a ir disminuyendo la eficiencia. Entonces acá tenemos un gráfico en el cual tenemos la corriente en función del voltaje. Entonces, estas curvas, la curva roja, la curva amarilla, verde, la celeste y la azul, serían una curva para una determinada temperatura. Entonces, la temperatura ideal sería la temperatura de 25 grados Celsius. Este 0 grados sería para una condición estándar. Luego tenemos la de 25 grados. Este sería la de menos 25, perdón. Este sería para menos 25. 0 grados, 25 grados, 50 y 75. Entonces es algo un poco contradictorio, ¿verdad? Porque cuanto menor la temperatura, se tiene una mayor eficiencia. Obviamente que cuanto menor temperatura, también se tiene que tener un buen índice de irradiación. Porque si no hay un buen índice de irradiación, también no va a compensar que haya una disminución en la temperatura si no hay buena irradiación. Entonces, para que tengan una idea, a medida que va disminuyendo, aumentando la temperatura, tenemos aquí los 50 grados en la curva amarilla y 75 grados para la curva roja. Bueno, 75 grados ya es un extremo también, ¿verdad? 50 también ya es difícil, pero creo que en Paraguay ya se llegó alguna vez a esta temperatura. Pero a medida que aumenta la temperatura, va disminuyendo el voltaje de circuito abierto, el VOC. Entonces, se tiene una menor potencia de salida en cada módulo. Entonces, eso va generando que cada módulo disminuya su capacidad de producción de energía. Y cuanto menor es la temperatura, o sea, la temperatura ideal sería la de 25 grados. 25 a 20 grados sería una producción bastante óptima para un panel solar con una buena irradiación. Entonces, siempre en el invierno, inclusive los paneles pueden generar una mayor producción dependiendo de la inclinación también de los paneles, que eso es otro punto que vamos a ver más adelante. Entonces, la irradiación es algo fundamental que les voy a enseñar cómo se hace la obtención de los parámetros para cada localidad en Paraguay. Eso lo vamos a hacer a través de un link, de un site de la NASA. Pero eso vamos a ver en la próxima clase. Dejé todo lo que sería la parte más técnica para la próxima clase. Esta clase más bien quise darles una introducción. Entonces, continuando. Como les mencioné, este era también el gráfico de la corriente. También podemos ver, bueno, lo que aumenta acá, cuanto mayor la temperatura es la corriente. Pero como la disminución de la tensión es más considerable que este pequeño aumento, se tiene que una potencia resultante bastante disminuida. Bueno, ahora ustedes ya pueden saber y ya pueden discutirle a alguien que cuanto mayor la temperatura, en realidad eso no es bueno para los paneles solares, porque se va a estar disminuyendo lo que es la eficiencia de producción o de conversión de energía. Y bueno, este es un sistema en el cual justamente les quise mostrar con relación a la temperatura. Este es un sistema bastante parecido al otro que ya les mostré, solamente que este panel se refrigera con agua. El fluido de refrigeración utilizado es agua. ¿Y para qué se utiliza la refrigeración? Bueno, para una instalación residencial en la cual se tenga entre 5 a 25 paneles, no se va a justificar tanto utilizar este tipo de paneles. Pero ya en una usina solar en la que se tiene entre 300 a 900 paneles, esta
influencia de la temperatura que vimos ya es bastante significativa. Entonces, por eso se desarrollaron estos tipos de paneles que ya vienen con un sistema de refrigeración. Y estos sistemas de refrigeración logran disminuir la temperatura de cada placa solar, consiguiendo que a una temperatura de 35 a 40 grados, cada panel tenga una mayor eficiencia. Porque como vimos, cuanto mayor es la temperatura, disminuye bastante lo que es el voltaje de salida y por ende la potencia después. Entonces, estos paneles con sistemas de refrigeración son utilizados ya en las instalaciones de usinas fotovoltaicas, en las cuales ya tiene un impacto bastante significativo la disminución de la eficiencia por la temperatura. Entonces, por ese sentido, fue diseñado estos paneles que ya vienen con un sistema de refrigeración. Obviamente, estos paneles son un poco más costosos, pero esos costos a más se justifican en lo que sería la mayor obtención de energía de la usina. Porque generalmente las usinas solares ya son las usinas que venden la energía, en Brasil al menos, a los mercados de energía. Y bueno, acá tenemos lo que sería una evolución de la eficiencia de los módulos. A lo largo de los años también, a partir del año 2000, fue aumentando considerablemente lo que es la eficiencia. Entonces la recta más bien azul sería para un policristalino y la recta roja sería para un panel con células monocristalinas. Entonces podemos ver que hasta el año 2018 se llegó hasta un 17% con las células policristalinas, y con las células mono se llegó hasta un 18%. Entonces tenemos un aumento de lo que sería aproximadamente 60% en un periodo de 18 años. Y la tendencia es que esta eficiencia continúe aumentando a lo largo de estos años. Como les mencioné, este año inclusive ya salieron más eficientes aún. Entonces cada año se va optimizando lo que es el proceso de producción. Y también lo que serían las tendencias. En ese sentido serían los nuevos módulos bifaciales que ya pueden aprovechar ambas caras del panel solar. Pero ustedes me van a decir, capaz, ¿para qué van a querer aprovechar ambas caras siendo que solamente de un lado tenemos el sol? Pero bueno, existe una característica que se denomina albedo solar, que es justamente esta que vemos aquí, que sería esta reflexión de la luz solar en la Tierra. Entonces, un porcentaje de la irradiación solar o de los fotones de luz viene y rebota con la superficie terrestre. Y en esta reflexión tenemos que una buena cantidad de esos rayos vuelven hacia la parte posterior del panel solar. Y dependiendo del grado de inclinación, inclusive también los rayos solares que se reflejan por las nubes pueden beneficiar a estos paneles. Entonces se consigue una mayor eficiencia. En una de las caras se puede tener hasta un 18%, y en la otra cara generalmente se consigue hasta un 15%, con el que sería el albedo solar. Entonces esta es una nueva tendencia de las células solares, de los paneles solares, perdón, que están saliendo en el mercado, que ya te permiten aprovechar hasta un 18% de un lado y del 15% del otro lado del panel solar. Entonces es bastante significativo el incremento y ya ayuda a una mayor producción. Entonces con un panel solar de 300 watts se puede conseguir hasta 345 watts de potencia de salida. Entonces aumenta bastante bien la potencia, y es un parámetro que es utilizado también en las usinas solares, justamente por esa característica de mayor producción, de mayor transformación de fotones en energía eléctrica. Y bueno, mayores productores en el mundo. Esto les quería poner a modo de que tengan una idea. Como saben todos, China es el mayor productor a nivel mundial. También tenemos que Estados Unidos, Alemania y Corea son otros de los productores, pero es muy difícil competir con los precios de China. Y muchos capaz se
se preguntan o ya dijeron o ya escucharon por ahí que ¿por qué en Paraguay no se abre una fábrica de paneles solares? O en Brasil inclusive se abrieron varias fábricas, pero el costo de producción o el costo de montaje de una fábrica para producir, para realizar todos esos procesos que vimos en el video es bastante y es muy costoso. Entonces, traer toda la logística para implementar esos sistemas en Paraguay costaría un monto bastante considerable y el costo de producción va a ser más caro. Entonces, no va a compensar. ¿Por qué? Porque ponerle que un panel de 300 watts en Paraguay te costaría 3 millones de guaraníes. Y ese mismo panel de 300 watts, si uno lo trae de China, le costaría 2 millones. Entonces, el costo de la producción total sería bastante más elevada. Casi, bueno, yo creo que sería en ese margen de 1 millón más por ahí. Porque todo lo que es el costo, el personal calificado, las maquinarias, es mucha inversión y es muy difícil para que se tenga un retorno considerable y significativo en comparación a lo que sería un precio de los chinos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy difícil para que en Paraguay al menos tengamos una industria de esta área para producir los paneles en sí. Va a ser muy costoso. Inclusive Brasil ya tiene en el 2019 habían 5. Este año yo me había fijado y 2 de esas industrias habían cerrado justamente por, por falta de capital. Se quedaron no hicieron bien las cuentas y no le salió bien la jugada, vamos a decirle. Entonces creo que 2 de las industrias que salieron en Brasil volvieron a cerrar. Y más con este tema del COVID que tenemos, esta crisis, se me imagino que les afectó más considerablemente. Bueno, otros de los sistemas que nosotros vamos a estar estudiando serían los sistemas off-grid y on-grid. Básicamente los sistemas off-grid son los sistemas que utilizan batería y los sistemas on-grid son los sistemas de generación en los cuales toda la energía generada es inyectada a la red eléctrica. Entonces, nuestro objetivo en Paraguay sería que lleguemos a esto, a la energía on-grid, que podamos tener toda la energía generada a través de los paneles solares inyectada a la red eléctrica de la ANDE, a la red de distribución. Y en ese sentido se obtendría lo que son los bonos energéticos por toda la energía generada que es inyectada. Aquí se tiene que colocar un medidor bidireccional que contabiliza toda la energía que es inyectada a la red eléctrica y a la vez toda la energía que es consumida posteriormente de la red. La ventaja es que con estos sistemas, si uno instala, por así decirlo, a modo de ejemplo, si uno tiene 2 aires acondicionados, 2 televisores, una heladera y 10 luces en una casa. Entonces, en el periodo de día generalmente, o los padres de familia están en sus trabajos, o los hijos se encuentran en la escuela, en los colegios, entonces casi nadie se encuentra en la casa. O se encuentran solamente una persona o 2 personas en la casa que tienen un consumo mínimo de energía. Entonces, siempre los sistemas son diseñados para atender toda la demanda energética de la casa. En ese sentido, si solamente está funcionando 2 luces, si no está funcionando el televisor, si no están funcionando los aire acondicionados, toda esa energía sobrante va a ser inyectada a la red. Y esa es la principal ventaja porque a fin de mes se tiene que hacer un balance de toda la energía que fue inyectada a la red eléctrica y toda la energía que fue consumida en el hogar. Y de ahí se ve cuánto es el crédito que uno tiene a favor. Y en Brasil generalmente solamente se paga la tarifa mínima porque siempre se cera la tarifa eléctrica. Siempre se queda en cero tu consumo porque siempre inyectas más energía de la que consumís. Entonces, la principal y gran ventaja es que solo se paga por el mantenimiento de la red eléctrica, que sería una tarifa mínima, que en Brasil serían unos 50.000 guaraníes, que serían como 25 a 30 reales. En Paraguay realmente no me acuerdo cuánto es la tarifa mínima, pero también solo se estaría pagando ese monto para que se pueda seguir teniendo la conexión a la red. Entonces esa es la principal ventaja. Entonces la energía on-grid es la que brinda mayor beneficio.
La energía off-grid, que con las baterías también es buena, solo que el costo de las baterías es muy elevado. Cada batería cuesta entre 160 a $200, que serían entre 1,5 millones a 2 millones aproximadamente. Entonces es costoso. Y para un sistema residencial se necesitan mínimamente 4 baterías para que pueda suplir la demanda de los consumos mínimos, que serían las luces, ventilador, la tele. Y si vas a tener en cuenta lo que es el consumo del aire acondicionado, ya ese número se tendría que multiplicar por 3 o por 4, porque los aires acondicionados consumen bastante. En ese sentido, en Paraguay lo que es más factible serían los sistemas híbridos, que en realidad yo lo que les voy a estar enseñando es el dimensionamiento off-grid y el híbrido. Porque desde mi punto de vista la aplicación más buena que tenemos en Paraguay son con estos dos sistemas. El on-grid también les voy a estar enseñando a grandes rasgos, porque como todavía no disponemos de esta modalidad, todavía no vale la pena profundizar mucho. Pero también, obviamente, cuando se implemente va a ser mucho más factible contar con este sistema. Pero nosotros vamos a dar un principal enfoque en lo que serían las energías off-grid o híbridas. Bueno, como les mencioné, acá tenemos un esquema un poco más detallado. El panel solar, lo que sería el controlador de carga, el banco de baterías, el inversor, y del inversor ya se distribuye esa energía a las cargas. Bueno, ¿cuál es la función del controlador de carga, del inversor? Y todo eso vamos a ver en el próximo módulo, un poco más detalladamente. Ahora solamente les quería comentar a grandes rasgos cuáles son los componentes, porque cada tipo de controlador, cada tipo de inversor y cada tipo de batería conlleva bastante tiempo de explicación, porque existen varios tipos de controladores, varios tipos de inversores y varios tipos de baterías. Nosotros vamos a dar más énfasis en lo que sería controladores e inversores. La batería para nuestro país al menos es solamente una, que son las baterías gelificadas, las más utilizadas para las aplicaciones solares. Y bueno, como les mencioné, este sería el sistema con inyección a la red, que sería el sistema on-grid, que espero que podamos contar pronto en Paraguay con este sistema, con esta modalidad. Y bueno, esto sería un sistema residencial que nosotros en este curso vamos a aprender a dimensionar. Nuestra aplicación de todos los conocimientos nos tienen que llevar a aprender a hacer el dimensionamiento de una residencia. Al finalizar este curso, bueno, justamente lo que yo les voy a enseñar es para que podamos hacer la instalación de los paneles. Como pueden ver, aquí se genera una pequeña sombra. ¿Cuál es la distancia mínima entre los paneles para que la sombra generada por esta fila no le afecte a esta otra fila de atrás? Porque la sombra tiene un papel significativo en la producción. Entonces, una pequeña sombra ya influye de gran manera en la producción. Entonces, todos esos detalles para que podamos tener un dimensionamiento óptimo va a ser lo que yo les voy a estar transmitiendo. Bueno, aquí tenemos un sistema comercial, que es un sistema bastante más grande ya que el residencial. Y estos sistemas ya son un poquito más complejos. En realidad la complejidad ya se deriva a lo que sería toda la parte técnica de conexiones y sistemas de protecciones eléctricas que se tiene que tener en cuenta. Y también con el tema del cableado, que tiene que ser bastante bien instalado, porque cualquier error puede generar un incendio total de todas estas placas. Es un gran peligro si no se conectan bien cada placa. Parece algo simple, ¿verdad? Ver las placas todas interconectadas entre sí, pero en realidad tiene sus secretos, como se dice. Y nosotros eso vamos a aprenderlo en este curso, de manera técnica, teórica más bien. Práctica vamos a tener que esperar un poco más, porque con esta situación del COVID, lastimosamente no podemos todavía. Y bueno, esto sería para una aplicación industrial. Como podemos ver, la cantidad de módulos ya es bastante más significativa. Tenemos lo que serían los cables PV. Estos cables son unos cables especialmente diseñados para ser instalados en la aplicación fotovoltaica. Vamos a ver detalladamente todas sus características. Bueno, este es el sistema de medición. También les quería mostrar cuál es el instrumento utilizado. Este instrumento se denomina piranómetro
Y con este instrumento se puede medir la irradiación solar, la irradiancia solar. En este sentido también hay un material ya en Paraguay que fue desarrollado por el Parque Tecnológico de Itaipú con la Facultad Politécnica, tengo entendido, sobre el índice de irradiación solar, no, sobre el índice de potencial solar y eólico del Paraguay. Les voy a estar compartiendo también yo ese material que tengo en PDF, así para que cada uno de ustedes también ya tenga a disposición y para que puedan ir mirando en qué partes del país tenemos mayor irradiación y puedan ir ya también viendo dónde se podría tener una mayor producción de energía solar. Y para los estudiantes, para todos los académicos, justamente esa es una gran necesidad que el Viceministerio de Energías también está impulsando. Todos los trabajos de investigación académicos o de tesis que se basen en esos trabajos serán, creo que ellos estaban ofreciendo un apoyo, no tengo idea exacta de si es monetario o es técnico, pero uno de los representantes del viceministerio había mencionado que ellos iban a apoyar todos esos tipos de trabajo para tener una base de datos, porque en Paraguay ese es el principal problema, que no contamos con una base de datos detallada para que se puedan desarrollar proyectos de usinas solares. Entonces, todo lo que es proyectos de tesis o investigación en esta área de medición de irradianza o medición de potencial eólico, se puede acudir a lo que sería el Viceministerio de Minas y Energías para que les brinde apoyo. Y bueno, la unidad de medida de la potencia solar generalmente es watt por metro cuadrado. Entonces, esta es la grandeza física que expresa la energía transportada durante un cierto intervalo de tiempo. Cuanto mayor la potencia de la radiación solar, más energía será transportada en un determinado intervalo. Entonces, tenemos que la irradianza o la irradiación se mide en watt por metro cuadrado. Esta va a ser la unidad de medida que vamos a estar manejando para hacer los cálculos. Y la unidad estándar, o sea, todos los paneles solares son fabricados y son pasados por una prueba de test a 1000 grados, no, perdón, a 1000 watts sobre metro cuadrado. Entonces, cada panel solar fotovoltaico, una vez montado, pasa por una serie de test de irradiación, de presión en el sentido de si hay una caída de granizos, protección contra agua, que sería una protección denominada IP65. Entonces, todos esos tipos de protecciones son verificadas una vez acabado el montaje y el test es realizado siempre se denomina test standard condition, que es a 1000 watts metro cuadrado. La unidad de presión no recuerdo exactamente cuánto era, pero eso voy a colocarles también en el próximo slide porque la parte más técnica, en realidad voy a traer un datasheet y le voy a estar detallando todos los puntos de lo que es los más fundamentales a considerar para los paneles solares. Yo no coloqué todos los puntos porque solamente algunos son los que tenemos que adoptar y tener en cuenta para los proyectos. No obstante, creo que va a ser mejor también que les detalle punto por punto para que puedan conocer todos los parámetros que en general vienen en un manual o en un datasheet eléctrico del manual de los paneles solares. Entonces, esta sería la curva de generación de energía de un panel solar. Esta sería la irradiación en watts sobre metro cuadrado y esto sería el tiempo en horas. Solamente que acá no se identifica las horas, pero esto sería aproximadamente las 8 de la mañana hasta las 19 horas, la generación de los paneles. Y esta sería la curva ideal, porque la curva real no es esta. En el próximo módulo le voy a mostrar lo que es la curva real de producción de un panel solar. Este es a nivel teórico lo que sería la curva de producción de un panel solar. Y bueno, esta sería la insolación, que es watt hora por metro cuadrado. Es la grandeza física que expresa la energía solar que se centra sobre una determinada área de superficie plana a lo largo de un determinado intervalo de tiempo. Entonces, es importante ya que
para calcular la cantidad de energía recibida del Sol por una determinada área en el día, semana o mes o año es necesario para calcular la cantidad de paneles a ser utilizada en una instalación. Entonces, el área también siempre juega un papel fundamental para la instalación de los paneles, porque muchas veces una residencia puede tener un consumo de 6 kilowatts, pero su tejado no cuenta con el área suficiente para la colocación de todos esos paneles, para la cantidad de paneles que necesitaría para generar toda esa energía de 6 kilowatts. Entonces ahí siempre se tiene que hacer una revisión o reestructuración del proyecto, tratando de ver la forma de cubrir esa potencia, ya sea instalando los paneles en tierra o viendo otras alternativas, ¿verdad? Eso ya es la parte del proyecto un poco más compleja. Y bueno, básicamente era eso lo que les quería pasar hoy. Solamente una introducción a lo que va a ser el curso, para que tengan una noción de todo lo que es el proceso de fabricación, el tema de los paneles, cuáles son las diferencias, la unidad de medida. Entonces, en esta clase más bien era una clase introductoria para que puedan tener una noción general de lo que es la energía fotovoltaica. Ya en la próxima clase vamos a entrar en lo que es la parte más técnica. Vamos a estar detallando todo lo que es los componentes de una instalación. Vamos a estar viendo lo que es los detalles eléctricos de los paneles solares. También vamos a estar viendo cuál es la inclinación ideal para la instalación de los paneles dependiendo de la ubicación geográfica. Y les voy a estar enseñando cómo utilizar el mapa de la NASA para obtener ciertos parámetros para el dimensionamiento de nuestro sistema de energía solar residencial. Entonces, básicamente eso por hoy. Y cualquier duda que tengan, ahora si quieren mandarlo por chat o quieren activar su micrófono, pueden hacerlo. Yo ahora estoy finalizando. Y también tenemos el grupo de WhatsApp que también pueden ir preguntando posteriormente por ahí. Si ahora no quieren preguntar o si todavía, o si quieren revisar el material para luego realizar alguna pregunta. Y bueno, como les mencioné, les voy a estar pasando todos los materiales y los links de los videos también por WhatsApp, por el grupo, para que puedan ir teniendo toda la información. Y bueno, yo ahora voy a sacar la presentación y para que podamos pasar a la sesión de preguntas. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si pueden o si quieren activar los micrófonos o si quieren escribir por chat. Eso ya depende de ustedes. Andrés, te escucho. No sé si querés activar tu micrófono. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Genial la clase hoy, bastante interesante, buenísimo. El futuro está en esto. Qué bueno, qué bueno. Tengo una consulta. Por ¿Sí? ejemplo, si vas a hacer una instalación en Paraguay entre un panel monocristalino, policristalino y amorfo, ¿cuál usarías? El panel monocristalino, porque tiene mayor eficiencia y el costo ya no hay tanta diferencia con un panel policristalino. Viste que las temperaturas de Paraguay son un poco bruscas, entonces es un factor bastante importante, así como vos dijiste, en la eficiencia de cómo se genera la energía, ¿verdad? Entonces un panel monocristalino. Sí, los monocristalinos, el único impedimento era el costo, que antiguamente era muy costoso. Pero hoy en día ya disminuyó muchísimo el precio y ya casi se equipara a lo que es un policristalino. Genial. Tengo otra pregunta. En el caso de que pasemos a un sistema on-grid, ¿verdad?, conectado a la red de distribución eléctrica, ¿podemos hacerlo con la infraestructura actual, con los medidores de la ANDE, o habría que cambiar la infraestructura para eso? Sí, en realidad para el sistema on-grid se tiene que cambiar todos los medidores porque tiene que ser un medidor especial que tenga
capacidad de medir la energía bidireccionalmente, tanto la energía que es inyectada a la red eléctrica como la energía que es consumida de la red eléctrica. Genial, eso era todo. Muchísimas gracias. Muy buena clase Dale, y vamos a vernos en la siguiente clase. Gracias. espectacular. Dale, gracias a vos. Bueno, la otra pregunta que veo en el chat es, ¿las altas temperaturas afectan la vida útil de los paneles? No, en realidad las altas temperaturas no afectan la vida útil, solamente afectan la producción de energía de los paneles. Eso no influye en la vida útil, solamente se tiene una menor producción de energía, ya sea mensualmente o semanalmente, si tenemos un mes o una semana muy acalorada. Pero en la vida útil no influencia eso. Bueno, no sé si tienen más dudas. Pueden ir activando sus micrófonos. Así creo que es más fácil. O si nos animan a hablar, igual pueden mandar por chat. Me quedó otra duda. Sí, sí. Ya que la temperatura no es un factor, o sea, ¿cuáles son los factores que acortarían la vida útil de un panel? Suponete que hago una inversión fuerte. ¿Cómo yo cuidaría esos paneles para que tengan una vida, o sea, que rindan lo que en realidad el fabricante me dice que deberían de vivir? Bueno, lo que afectaría a los paneles en sí sería una mala instalación. Ese principalmente, si no se utilizan los conectores adecuados, si no se utilizan el sistema de cablerío adecuado, también si no se hacen los sistemas de protecciones adecuados, se tiene que hacer el sistema de puesta a tierra. Entonces, esos son, más bien son partes técnicas a la hora de instalar lo que te puede jugar en contra en la vida útil de los paneles solares. Entonces también sería otro factor el granizo, por ejemplo. Como les mencioné, eh, los paneles solares están diseñados a una condición estándar para que tenga una fuerza mecánica que soporte hasta cierta cantidad de presión. Ahora, si viene un granizo del tamaño de un ladrillo, que algunas veces creo que ya pasó también en Paraguay, eso daña a la célula. Y si quiebra esa célula, también va a estar disminuyendo considerablemente la producción de energía. Y ahí se tiene que analizar si se tiene que cambiar ese módulo o qué se puede hacer. Genial, muchas gracias. Dale. Bueno, acá veo otra pregunta. ¿Se podría hacer una instalación de paneles off-grid sin batería en el caso de que la carga de la instalación supere ampliamente el área? Sí se puede hacer. Ese justamente es el modo híbrido que vamos a estar viendo más adelante. Cómo se puede hacer la instalación de los paneles solares también sin baterías. Solamente que el pequeño diferencial sería que solamente se estaría generando en las horas de sol, aproximadamente de 8 a 19 horas. Posteriormente, ya no se tendría energía para utilizar a la noche, solamente de día. Estos sistemas sin baterías son utilizados por las industrias, las cuales operan en periodos diurnos de día, ¿verdad? Entonces, en el periodo de funcionamiento de 6 de la mañana a 19 horas, si su consumo es un consumo considerable y quieren disminuir los costos de energía eléctrica, se instalan los paneles solares con un inversor capaz de suplir la carga eléctrica de determinada área de la industria. Entonces se puede, por ejemplo, suplir todo lo que es la demanda de iluminación o toda la demanda de refrigeración de una industria en el periodo de día, ¿verdad? Pero para el periodo nocturno ya se tendría que utilizar lo que es la red eléctrica de la ANDE nuevamente. Martín Rivera, te escucho. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, te habla Martín, soy de Colombia. Dale, ¿qué tal, Martín? Te escucho, ¿cuál es tu duda? Quería hacerte una pregunta. Es que el motivo del que accedí al curso es porque tengo la visión de proyecto, ese modelo de negocio en la industria de los paneles solares. Y quería saber si tú lo puedes enfocar más también a Colombia, si sabes algo del mercado,
si sabes cómo funciona acá el tema de la generación de electricidad por medio de paneles solares. Entiendo. No hay problema, voy a estar viendo cuáles son las legislaciones con las que tiene Colombia, si Colombia ya tiene con generación distribuida, así voy a estar agregando un poco de esa información también a las próximas presentaciones y voy a estar también hablando un poco más de lo que sería el modelo o el mercado de negocios que se puede realizar con el área fotovoltaica. Perfecto, listo. Quería hacerte otra pregunta. Es que pues uno siempre enfoca en los paneles solares a las altas temperaturas, ¿no? Entonces uno ve que los paneles solares están regados por todo el desierto, pero no me quedó muy claro el tema de la temperatura. Si yo ahorita estoy viviendo en una zona de mucha temperatura, donde alcanzas 50 grados. ¿No sería eficiente entonces hacer instalaciones en casas de estos paneles porque la temperatura incide a que se baje la potencia? Bueno, la temperatura justamente, como mostré en el gráfico, disminuye la tensión de salida y por ende la potencia de salida de cada panel es menor cuando se tiene temperaturas como la de 50 grados. Sinceramente disminuye un poco la eficiencia de tu sistema en sí, pero en ese caso se tiene que realizar el dimensionamiento dependiendo del índice de irradiación solar también. Entonces uno tiene que analizar cuál es la temperatura de la región y también el índice de irradiación solar. Las horas solares pico que vamos a estar viendo justamente en el próximo módulo, que es la hora solar pico y cómo se hace y en qué influye también eso para el dimensionamiento de los paneles. Vale, eso es lo que tú dices que es lo de la NASA, ¿sí? Sí, es de la NASA y también hay otra forma. Yo le voy a enseñar dos métodos para la obtención de esas horas solar pico y ahí van a tener una idea de cómo influye ya sea la hora solar pico y la temperatura también a la hora del dimensionamiento. Ah, perfecto, listo. Muchas gracias. Dale, por nada. Francisco, Sí, ¿qué tal? todo bien. Excelente. Muy buena la presentación. Tengo una consulta con respecto al panel. Sí. Si el panel sufre algún desperfecto por cuestiones naturales, ¿verdad? ¿El módulo en sí deja de funcionar totalmente o la zona donde fue afectado? Entonces, eso se tiene que ver porque generalmente el panel tiene una conexión de vamos a decirle de tres series. Entonces, si eso solo afecta a una serie de las células solares, tendría que analizarse, ¿verdad? Cuánto sería la disminución de la reducción de la potencia de ese módulo. Si no va a ser tan significativa, no habría necesidad de cambiarla. Ahora, si afectó a dos series de las células solares, sí ya sería obligatorio cambiarlo porque ahí se tendría una disminución del 66%. Entonces ya sería bastante significativa esa disminución. Yo creo que ya compensaría sustituir ese módulo. Claro, entiendo. Sí, respondido. Dale, Muchas gracias. Dale, a vos. Francisco, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? todo bien. Antes que nada, muy buena la presentación, realmente bastante interesante. Mi consulta va con respecto al sistema off-grid, Sí. básicamente el tema de las baterías, ¿verdad? Vos mencionaste en un punto que en caso de que no se utilice la energía solar que se almacena, eso se almacena en las baterías, ¿verdad? Así mismo. Eso, en caso de que así sea, ¿eso puede generar alguna pérdida de algún tipo, de repente si es que hay alguna anomalía dentro de lo que es la instalación o es completamente seguro el almacenamiento de la energía que se hace? Y justamente lo único que influiría ahí sería la correcta instalación del banco de baterías, porque si se hace un sistema de conexión inadecuado, también va a influir en que haya pérdidas o fugas eléctricas, fuga de corriente. Muchos Exacto. de los errores son que se utilizan los cables con grosor no adecuado, o sea, el grosor o el diámetro de los conductores eléctricos algunas veces
los hace muy finos y para las baterías se tiene que hacer un cálculo ya de cuánta energía se va a almacenar y cuánta energía se está generando. Y de acuerdo a eso se ve el diámetro de los conductores para el banco de baterías. Generalmente el error es que colocan el conductor eléctrico con un diámetro que no es el indicado y ahí ya se tiene ya pequeñas pérdidas. Sí, sí, por eso se recomienda generalmente en instalaciones sobredimensionar un poquitito los conductores eléctricos justamente para que no pase eso. Justo eso iba a hacer un comentario también que después iba a hacer. Y respecto a las baterías, ¿estas baterías son baterías especiales utilizadas con paneles solares o son las baterías tipo las que se utilizan para, qué sé yo, para automóviles, por ejemplo? Y estas baterías son las baterías estacionarias, que su característica es que tienen son de ciclo profundo. Entonces, estas baterías tienen la ventaja que se pueden descargar con una profundidad mayor de la que sería una batería de un automóvil convencional. Porque la batería de los automóviles tienen una descarga de un 20% nada más. Entonces, con las baterías utilizadas para la energía solar se puede llegar hasta una descarga de un 70% de estas baterías. Estas baterías vamos a estar viendo más detalladamente en el próximo módulo. Eso Ya, no se preocupen. está Francisco, muchísimas gracias. Dale, por nada. Acá veo una pregunta, dice, ¿los paneles se conectan en serio o en paralelo? Bueno, eso depende. Depende del controlador de carga. Eso vamos a estar viendo también en el próximo módulo porque ahí ya vamos a estar analizando los detalles técnicos de lo que sería la conexión de los paneles y el tipo de controlador de carga, de cuántos amperes se utiliza, el tipo de conexión más adecuado para cada tipo de controlador. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Todo bien, Cristian? Sí, tengo una consulta. Por cierto, está bueno la charla. La consulta es la siguiente. ¿Existe algún tipo de método de saber qué porcentaje de carga se podría dar en forma nocturna? ¿O existe algún tipo de panel que podamos utilizar en forma nocturna, por lo menos para aumentar un 15 a 30 o 50% su carga? No, solamente sería dimensionar un banco de baterías. Por ejemplo, vos me Ah, ya. decís, yo quiero tantas horas a la noche, quiero 5 horas de funcionamiento a la noche. Y ahí se hace un dimensionamiento del banco de baterías para que te pueda suplir esa demanda a la noche. Pero No, paneles no. que funcionan a la noche no existen. No, 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 porque estuve investigando un poco el otro día y encontré publicaciones en el cual hablan de paneles solares, en el cual también hacen una carga de eso. Pensé que de repente ya habría más información, ya digamos localmente. No, comercialmente, en fase de investigación capaz que haya, pero Ah, comercialmente todavía no. todavía no. Ya, ya, No. ya. Perfecto, perfecto. Dale, muchísimas gracias, está excelente. Dale, por nada, Cristian. Francisco, Sí, adelante, Andrés. tengo otra consulta. Sí. ¿Estos sistemas podrían tener una sobrecarga? Sobrecarga de rayos, ¿vos me estás diciendo o en qué sentido? Sí, sobrecarga de rayos. En Sí, caso de sí, que no utilice todo lo que captaste. sí, siempre se tiene que hacer un sistema de puesta a tierra de los paneles solares, justamente previendo eso. Ah, sí. Se tiene que hacer el sistema de puesta a tierra para que se pueda tener un sistema aislado, porque también puede ocurrir que se quede electrificado la parte de los soportes y eso se pueda transferir a otras partes de la casa, por así decirlo. Si, por ejemplo, el techo es de chapa, por así decirlo, ¿verdad? Sí, entiendo, claro. Perfecto. Dale, Gracias. dale, dale, por nada. Francisco, tengo una última pregunta. Dale. ¿Qué pasa si cae granizo, verdad? Daña uno de los paneles y eso afecta a toda la infraestructura o los paneles cuentan con mecanismos de protección individuales. Cada panel tiene una cierta protección individual. Ahora, depende mucho también el tipo de conexión, si hacemos una conexión en serie o en paralelo, para que pueda afectar o no a los otros módulos. Genial, genial. Gracias. Dale. Esa parte de conexiones vamos a estar viendo en las próximas clases. Vamos a estar viendo lo que es la parte de cómo se hace el correcto
dimensionamiento para el controlador de carga de las baterías, el inversor, el sistema de cableado, el sistema de puesta a tierra, todo eso vamos a ir viendo más adelante. Hay unas cuantas preguntas en el chat, Francisco. Dale, ahora veo. Bueno, acá veo una pregunta de Milko Gerson, que es de Perú. Está diciendo si puede haber alguna información acerca de Perú. Y sí, voy a buscar información también acerca de Colombia y Perú para ir agregando también un poco de lo que sería la legislación, si ellos ya tienen cuentan con generación distribuida. Y como, entonces, lo que básicamente para Colombia y Perú, si ellos cuentan con generación distribuida, estaríamos haciendo un dimensionamiento de un sistema on-grid, de los que serían sistemas conectados a la red. Así que no se preocupen por eso. Lucas dice, las baterías de los paneles solares cuentan cantidad de carga. ¿Cuánta cantidad de carga aguanta cada una? Bueno, las baterías se miden en ampere hora. Esa es su unidad de medida. Entonces, las baterías comercialmente vienen desde 150, no, en realidad desde 60, 100, 150, 200, hasta 200 amperes contamos en Paraguay nosotros. En otros países ya cuentan con mayores capacidades de baterías, inclusive hasta 2000 amperes. No en Colombia, perdón, en España y en Europa se pueden encontrar baterías de hasta 3000 amperes, que son baterías del tipo OPZ de 2 volts. Vamos a estar detallando todo lo que son los tipos de baterías en los próximos módulos, así que no se preocupen. Vamos a ver toda esa parte técnica detallada de los tipos de baterías que se utilizan actualmente en los sistemas tanto residenciales como industriales, la capacidad que tienen cada batería, la vida útil de cada tipo de batería dependiendo de la tecnología, y todos esos detalles vamos a ir viendo, así que no se preocupen. Hoy en realidad más bien lo que hicimos fue una visión general de lo que es la energía solar. En las próximas clases, en los próximos módulos vamos a estar ya con la parte más técnica en sí. Martín Rivera, te escucho. Hola Francisco, yo de nuevo quería preguntarte si a partir de qué punto, el modelo de negocio es a partir de qué punto, desde la adquisición de las células solares o desde el módulo fotovoltaico. Desde el módulo sería, porque para adquirir las células ya sería a nivel industrial, si uno quiere montar una fábrica, una industria en esa área, pero para ese sector, vamos a decirle, se tendría que contar ya con un capital muy elevado para la parte de montaje y producción de paneles. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en lo que sería el sistema de negocios con los módulos en sí ya. Ok, y eso, bueno, vienen estandarizados, vienen... Sí, vamos a estar viendo eso, cómo uno va adquiriendo todo lo que sería un sistema, un módulo solar, cómo uno puede tomar contacto también con proveedores. Eso ya es una parte un poco más logística, pero vamos a ir viendo también Ok, todo eso. listo Francisco, gracias. Dale, por nada. Bueno, ahora, si no tienen más dudas, vamos a ir finalizando. Les voy a pasar la presentación y también va a quedar también el video grabado por si quieran volver a verlo. Y cualquier consulta que tengan, pueden ir haciéndola igual por WhatsApp, que igual les puedo ir respondiendo por ahí. Y como les mencioné, cualquier duda que tengan, pueden ir preguntando por ese medio, si ahora ya no tienen ninguna duda o consulta, para ir finalizando por hoy y así
les paso ya el material de la presentación de hoy. Ay, nos estaríamos reencontrando el próximo miércoles, a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias a todos por la participación y nos reencontramos el miércoles.